Bienvenidos al podcast de Agility Insurance Services, su vía directa hacia un crecimiento inteligente, alianzas sólidas y éxito real en seguros de vida y salud. Su socio FMO de primer nivel en todo el país. Bienvenidos al podcast de Agility. Mi nombre es Scott Meeks, vicepresidente adjunto de ventas de Medica. Y hoy me acompaña mi buen amigo y colega, Mike Berglund. Mike, ¿te gustaría presentarte? Hola Scott, gracias. Soy Mike Berglund, vice de ventas de acá en Agility. Llevo 20 años en este negocio. Siempre he estado en el área individual y vivo en Clearwater, Florida. Qué bien. Sí. Bueno, yo llevo unos 15 años en el negocio. Empecé en gastos finales y luego me pasé a Medicare y vivo en Atlanta, así que Mike y yo trabajamos muy de cerca. Obviamente, él está en la parte de acá. Él es el gurú de acá y yo estoy en la parte de Medica. Y el otro día hablábamos de estrategias de venta cruzada y de cómo empezar a vender. Si eres agente de Medicare, cómo empezar a vender acá. Y si eres agente de acá, cómo empezar a vender en la parte de Medicare. Así que pensamos en armar este podcast para iniciar la conversación y repasar las mejores prácticas y ese tipo de cosas. Mike, voy a empezar contigo y te haré una pregunta para que la respondas y yo intervendré según sea necesario. ¿Por qué? Sí. Si hoy eres un corredor de Medicare y no vendes acá, ¿por qué deberías hacerlo? ¿Por qué deberías empezar a vender? ¿Por qué debería importarte acá? Sí, buena pregunta. Muchos agentes se limitan, solo hacen acá o Medicare y se quedan en su carril. Realmente necesitas estar en ambos lados. Primero, cuando alguien cumple 65 años, entra en Medicare. A menudo, el cónyuge también necesita cobertura. Necesitarán un plan de acá. Si no ofreces ambos, dejas que otro agente entre en la casa. La mayoría de las familias quieren trabajar con un solo agente. Si no puedes atender o ayudar a ese cónyuge, tienes que llamar a otro agente. Ahora tienes a 2 agentes trabajando en esa casa y es probable que el otro venda tanto Medicare como acá. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy importante poder vender ambas líneas de negocio. Y voy a ampliar un poco más sobre eso. Leía un artículo el otro día que decía que estamos al final de la generación de los baby boomers. Este es el mayor aumento de población en la historia de Estados Unidos. Y todos estos baby boomers están cumpliendo 65 años. Y este artículo afirmaba que 10,000 personas al día se vuelven elegibles para Medicare. Es asombroso cuando lo piensas. 10,000 personas cada día cumplen 65 años. Y como decías, con suerte ya les habrás vendido una póliza de acá, ¿verdad? Les vendiste una póliza de acá cuando tenían 45, 50 o 60 años. Y ahora quieres que te vean como ese recurso de confianza y poder ofrecer otros productos también. En Medicare es simplemente esa transición natural. Y estoy totalmente de acuerdo con tu punto también sobre, ya sabes, no dejar entrar a otro agente a la casa. Creo que cuando te conviertes en ese asesor de confianza, no eres solo un vendedor, no solo vendes un producto, sino que estás atendiendo a ese cliente durante toda su vida. Ya sea cuando tienen, ya sabes, como dije, 30, 45 años hasta los 65. E incluso después, tal vez con el producto de gastos finales. Quieres poder atender a ese cliente desde el primer día y durante toda la vida del cliente. Así que ese es un gran punto. Hiciste una muy buena declaración sobre las 10,000 personas de la generación de los baby boomers que cumplen 65 años cada día. Siempre escuchamos que la edad promedio para una persona de acá es de 41, pero ¿sabías que la edad más común para alguien con una póliza de acá es de 64 años? La siguiente edad más común es de 63 años, y hay bastantes razones para eso. Número 1, la gente se vuelve emprendedora. Se lanzan por su cuenta. No tienen beneficio grupal. Al iniciar su negocio adquieren póliza acá. Número 2. Muchos de nosotros vamos a llegar a la jubilación y nos jubilamos a los 61, 62, 63 y necesitan un producto que pueda cubrir el vacío desde la edad en que se jubilan.
hasta que lleguen a América, así que la edad más común para alguien que tiene una póliza de acá será de 64 años, la siguiente es 63 y la siguiente es 62. Así que si trabajamos con Medicare, esa es nuestra principal fuente de negocio. Tienes una muy buena fuente de prospectos ahí mismo de personas que cumplen 65 si trabajas ese flujo de acá. Vaya, sabes, ni siquiera sabía eso. Eso es una locura. Siempre imagino a alguien de unos 40 o 50 años tal vez comprando una póliza de acá. Pero ese es un buen punto, ¿verdad? Quiero decir, a medida que envejecemos, normalmente nos cuesta más encontrar el siguiente paso profesional si nos despiden o algo así. Es un buen punto, no me había dado cuenta. Así que no tienes que esperar mucho para que esa persona cumpla 65, ¿verdad? 64 es una de las edades más comunes, sí. Y si miras tus fuentes de referidos, si trabajas con Medicare, le preguntas a personas que tienen 63 años, 64 años, personas que están cumpliendo 65. Si trabajas tanto con acá como con Medicare, ahora eso abre cualquier grupo de edad. Así que es mucho más fácil darte un referido para ayudar a aumentar las ventas, aumentar el negocio para ti. Y luego tus habilidades de Medicare se traducen a acá, son muy similares. Ambos trabajamos buscando listas de medicamentos que se solicitan. Buscamos proveedores, estamos buscando formularios. Es el mismo conjunto de habilidades para trabajar con acá que con Medicare. Así que es una transición muy fácil pasar de Medicare a acá. Vaya, eso plantea un buen punto. Creo que muchos corredores de Medicare, ya sabes, tal vez si solo han vendido Medicare, ellos podrían pensar que esa transición es bastante difícil, pero tú dices, oye, ya estás haciendo lo mismo, ¿verdad? Ya estás viendo a los doctores, estás viendo las recetas, te aseguras, ya sabes, de revisar los detalles del plan con ellos, los gastos máximos de bolsillo y los deducibles y los copagos para su médico de cabecera y especialistas y cosas así, ¿verdad? ¿Es eso más o menos a lo que te refieres? Exactamente. Pasando ahora a las habilidades de la gente, ¿qué crees que es lo más común que le falta a una persona que vende Medicare? O sea, si venden Medicare hoy, pero no venden acá, ¿cuál es la pregunta exactamente? Quiero asegurarme de entender bien. Simplemente, ¿qué le falta a un agente de Medicare? En cuanto a habilidades, yo diría que, para el acá, se trata de la preparación del cliente. Hay un margen muy grande durante el verano antes de la inscripción abierta. Esta es más bien una época de inactividad. A los agentes les gusta tomarse vacaciones. Este es el momento de estar frente al cliente y comenzar su preparación. Así que en agosto, septiembre, incluso en julio, es hora de contactarlos, preguntarles sobre sus ingresos, ver que nada haya cambiado y preguntarles sobre cambios para el próximo año. ¿Hay algún? ¿Se va a mudar? ¿Va a cambiar de ubicación? ¿Tiene hijos que van a la universidad? ¿Hay alguien embarazada? ¿Hubo algún matrimonio o divorcio? También puede preguntar qué medicamentos tendrá que buscar. ¿Hay algún doctor nuevo? ¿Tiene algún asunto médico pendiente que debamos saber, como cirugías? Así que puede hacer todo el trabajo de preparación antes de la inscripción abierta en agosto o septiembre. Revise todo y luego, una vez que se publiquen los planes. Puede hacer el cierre, pero esto realmente reducirá el tiempo que pasa con el cliente, porque ya hizo todo el trabajo de preparación y de campo antes de esas reuniones. Sí, buen punto, buena observación. Es similar en Medicare, ¿verdad? No sé si ustedes tienen que hacer esto en el lado de acá, pero en el lado de Medicare. Tienes que conseguir que firmen el alcance de la cita antes de ir a hablar con el beneficiario de Medicare. Y muchas veces puedes hacerlo digitalmente, por teléfono o mensaje de texto o a través de una de nuestras plataformas de inscripción. Pero tener esa conversación antes de entrar a la casa y prepararse para esa reunión, simplemente haciendo algunas de esas preguntas para estar listo antes de entrar, es crucial. Hará que la reunión sea mucho más fácil. Y también, si estás vendiendo, si decides incluir acá, siendo tradicionalmente un corredor de Medicare, y sumas acá, sería un gran momento para preguntar quién más vive en la casa, ¿verdad? Has estado hablando con la persona mayor, la que califica para Medicare,
pero a menudo, ya sabes, podrían estar casados con alguien más joven o tener hijos viviendo en casa, tal vez hijos adultos viviendo en casa, que podrían necesitar, ya sabes, una cobertura de acá o algunas otras pólizas. Y creo que si haces esas preguntas antes de entrar a la casa, eso puede prepararte para un gran día. No obtendrás solo esa póliza de Medicare que pensabas. Tal vez puedas incluir al cónyuge o al hijo adulto o a los niños en el hogar en una póliza de acá. Así que, Sí, esa es una gran pregunta. me hacen mucho esa pregunta. ¿Cómo habla un corredor con un cliente potencial sin sonar demasiado vendedor? Creo que la palabra vendedor es lo que la mayoría piensa cuando intentas, entre comillas, vender una póliza. No se trata de ventas. Es planificación. Les ayudas a planificar, igual que alguien que va a comprar un seguro de auto o seguro de vivienda, es una necesidad. Y cuando entras, hablemos de protección familiar en casos de emergencia, también de los gastos previstos, como ir al médico. Así que les ayudas a planificar, a evitarles gastos. No es tratar de imponerles un producto. No, eso es muy cierto. Ese es un buen punto. También, digo, creo que como agentes de seguros, obviamente, espero que hayamos entrado en esto por las razones correctas, y eso es para ayudar a la gente, y nuestro trabajo como agentes de seguros es simplemente mitigar su riesgo, sea cual sea. Salud. Seguros, seguros de vida, pólizas de accidentes. Ya sabes, nuestro trabajo como agentes de seguros es mitigar ese riesgo. Y lo mismo ocurre con Medicare. Creo que solo abrir esas preguntas y hacer todas esas preguntas abiertas para descubrir las necesidades y averiguar realmente qué está en riesgo para el cliente. Es que necesitan, ya sabes, algo adicional, tal vez una póliza de indemnización hospitalaria o algo así, solo para ayudar a mitigar esos riesgos. Y creo que, ya sabes, al hacer eso también, es un poco como empezó nuestra conversación. Fue realmente, ya sabes, no solo ofrecer ese único producto y ser visto como ese asesor. Y creo que eso te saca de ese modo vendedor, ya sabes, a tu punto, para usar tu palabra, modo vendedor. Ya sabes, oye, estamos aquí para ayudarte. Cierto, estamos aquí como tu asesor. Estamos aquí para ayudarte con lo que necesites, ya sea Medicare o acá, o si es un producto complementario. Y nuestro trabajo es ayudarte a identificar, descubrir esos riesgos que tienes en tu vida, ya sabes, a lo largo de tu vida, y ofrecer el producto adecuado para ti. Así que, Sí, sí, Y. ese es un buen punto. Y sin sonar a vendedor, la gente siempre busca motivos para tener puntos de contacto, como quiero llamar a mi cliente en febrero, quiero llamarlos en junio, pero no sé de qué hablar, no quiero intentar ofrecerles un plan dental, no quiero ofrecerles un plan de visión. Si tienes puntos de contacto frecuentes, como justo después de vender el producto, envíalos. Lo que hiciste ese día sobre el producto en el que los pusiste. Los pusimos en la aseguradora X. Aquí está el nombre del plan. Pero también, ¿cómo hacen un pago inicial si es acá? Así que das instrucciones para el pago inicial. Diles cómo buscar proveedores, diles cómo entrar al portal y luego establece expectativas. Por lo general, debería recibir sus tarjetas de 2 a 3 semanas después y al final de las notas. Voy a hacer seguimiento con usted en enero para asegurarme de que todo esté bien. En enero, pregunta, ¿el médico de la tarjeta estaba bien? ¿Pudo usarla? ¿Ya hizo cita con el médico de cabecera? Hizo. ¿Configuró el pago recurrente en línea? Así que más bien nos estás ayudando y guiando. Y luego otro gran seguimiento a mitad de mes. Todo en acá se hace a través de los ingresos con subsidio. Solo llamas y te aseguras, solo dices, oye, llamo para ver cómo va todo. Quiero asegurarme de que no haya sorpresas con el plan que has tenido y quiero asegurarme de que menciones que estás ganando X ingresos. Eso seguirá siendo válido por el resto del año. Si no, actualicémoslo para que no tengas sorpresas al declarar impuestos. Así que, es solo cuestión de tener seguimientos constantes y establecer esas expectativas antes. Siempre puedes ofrecerles otros productos en ese momento para aumentar ingresos, pero tus clientes esperarán esos seguimientos constantes. Sí, curioso que digas eso. Hablamos de cómo esas habilidades pasan de acá a Medicare y viceversa.
Esa es una práctica recomendada que los agentes de Medicare también deben seguir, ¿verdad? Es que una vez que inscribas a ese miembro, llames para asegurarte de que recibió su tarjeta de identificación. Llama y asegúrate de que fue a ver a su médico de cabecera para un chequeo. Y luego, ya sabes, a través de esos seguimientos regulares durante todo el año, así es como te ven como un asesor de confianza. Y no solo como un vendedor o alguien con, ya sabes, ese discurso de ventas. Estás ahí para ayudar al cliente durante todo el año. Y ese es un buen punto. Así es como descubres otros productos. Así es como descubres la necesidad, siendo confiable y teniendo esos puntos de contacto regulares. Y, ya sabes, eso va a llevar a muchas cosas, ¿verdad? Obviamente, la persistencia, eso ayudará a que esos clientes sean más leales. Ayuda a mantenerlos en la cartera más tiempo, pero esto también te abrirá una fuente de referidos. Creo que cuando los clientes empiezan a darse cuenta de que te importa el cliente y no solo la venta, empezarán a referirte clientes también. Así que, sí, mencionaste algunos puntos buenos ahí, y creo que esa es una buena práctica recomendada, ya sabes, en cualquier línea de negocio, ya sea que estés en seguros o no, ya sabes, vendas lo que vendas. Creo que los seguimientos regulares con un cliente pueden ayudar mucho. Absolutamente. Absolutamente. Mike, ¿tienes algún consejo clave para 2026? ¿Qué estás viendo por ahí en Medicare? Sí, bueno, consejos clave. Sabes, creo que los últimos años en Medicare han sido un poco locos, ¿verdad? Hemos visto algunos planes salir de ciertos condados. Hemos visto algunos sistemas hospitalarios, ya sabes, tener negociaciones de contratos conflictivas con diferentes aseguradoras. Y por eso creo que, realmente, para mí, diría, prepárate. Prepárate ofreciendo múltiples planes, ¿verdad? No elijas solo uno o dos o tres. Planes de Medicare Advantage. Asegúrate de tener múltiples planes de Medicare Advantage. Y, ya sabes, después de esta conversación, diría que un consejo clave es no solo ofrecer Medicare, ¿verdad? Ten acá también y otras líneas de productos, ya sabes, tu indemnización hospitalaria y tu seguro de vida y cosas así, para que puedas satisfacer las necesidades del cliente donde quiera que esté. Medicare Advantage no es adecuado para todo el mundo. Así que el simple hecho de poder ofrecer múltiples líneas allí, creo que ayudará mucho. ¿Y tú? ¿Qué hay de los consejos clave para acá? El gran cambio el año pasado fue quitar el límite de reembolso del subsidio. Si tus ingresos son bajos y recibes mucho subsidio, antes solo devolvías una parte. Eso ya no existe para 2026. Así que hay que ver a los clientes. Asegúrate de que sus ingresos coincidan con lo que está en la solicitud. Documéntalo, y cada vez que hables con un cliente sobre sus ingresos envíale un correo de seguimiento. Dile: hola, acabamos de hablar. Vamos a estar cambiando sus ingresos. Los dejaremos igual. Los dejaremos en X. Así que protégete para tener todo bien documentado. Porque cuando declaren impuestos en el 2027 por el 2026 y haya una gran discrepancia, asegúrate de que todos estén protegidos. De que tengas todo eso documentado. Así que el mejor consejo sería estar al tanto de los ingresos de todos tus clientes para el 2026. Si eso es algo con lo que normalmente no lidiamos en el lado de Medicare, ¿verdad? Así que creo que será una curva de aprendizaje para alguien que solo vende Medicare y llega acá. Estamos haciendo las revisiones regulares como mencionaste antes. Revisamos a los médicos para asegurar que todos estén en la red. Revisamos sus medicamentos y revisamos el formulario. Pero no tenemos que revisar ingresos normalmente a menos que califiquen para Medicare o un plan de necesidades especiales. Así que eso es algo que quienes vienen de Medicare a vender acá deberán recordar en las revisiones regulares. Pero fuera de eso quiero decir, como dijiste, es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo. Te da la oportunidad de hablar con tus clientes, te da la oportunidad de llamar y ver qué está pasando, y obtener referidos y mirar otros productos, y les haces un favor al comunicarte. Sí, es un buen punto. Sabes, no sé mucho sobre acá y cómo certificarse y cómo empezar a vender acá. Matt, ¿cómo hace alguien para poner las cosas en marcha? ¿Cómo empiezan a vender acá? Primero deben ver en qué estado se encuentran. Si están en una, hay dos tipos diferentes de estados. Uno es un mercado basado en el estado.
El otro es un mercado facilitado por el gobierno federal. Al igual que AIP en Medicare también tenemos certificaciones. Si estás en un intercambio estatal tienes licencia para vender en ese estado, debes pasar por ese proceso de certificación para cada uno de esos estados. Si es facilitado por el gobierno federal, significa que es un intercambio federal. Muchos de los estados también están bajo eso, y todos esos estados están bajo un solo proceso. Así que puedes certificarte a través del mercado federal o dependiendo del estado en el que vendas. Entendido. Bien. Sí es muy similar en el lado de Medicare en cuanto a que hay certificaciones de proveedores. Y por eso diría que si eres un agente de acá, me cuesta trabajo decir eso. Son muchas letras a seguidas. Agente de acá que solo vende acá hoy y quieres empezar con Medicare. Para nosotros creo que el primer paso es contratarse. Puedes contactarme. Puedo ayudarte a conseguir esos contratos. Si usas mi administración y eres una agencia y tienes una agencia configurada bajo mi administración, puedes solicitar contratos para Medicare o puedes ir a enrollinsurance.com y solicitar los contratos. Y luego, a partir de ahí, tomarás la certificación AIP, que es una certificación que cubre a todos los proveedores, y luego harás la certificación individual de cada proveedor. Así que la certificación AIP es un poco más larga, tal vez tome unas cuantas horas. La primera vez que la haces, ya sabes, es algo difícil, un poco engorrosa, pero cuanto más la haces, más fácil se vuelve cada año. Son casi las mismas preguntas. Se siente como si fuera cada año por todo el tiempo que llevo haciendo esto, ya sabes. Así que, sí. Así que para recapitular cómo empezar en el lado de Medicare, contrátate, ve a enrollinsurance.com, solicita los contratos. Y luego lánzate con tu certificación ahí. Y luego haz la certificación individual de cada proveedor. Y, ya sabes, si te comunicas conmigo, tienes preguntas sobre qué proveedores deberías representar en tu área. Con gusto te ayudaré a guiarte y orientarte en la dirección correcta de lo que es, ya sabes, un producto popular este año, y ayudarte a empezar. Además de que, ya sabes, podemos ofrecer algo de capacitación. ¿Cierto, Mark? Digo, si alguien es nuevo en acá, podemos ofrecer la capacitación y ayudarlos en el camino. Absolutamente, y tenemos capacitaciones que son bajo demanda, son descargables, están en nuestro sitio web y las hicimos nosotros. También pueden unirse a capacitaciones en vivo. Hay capacitaciones semanales de Medicare, productos auxiliares y acá. Muchas con Agility. Y solo ve a enrollinsurance.com para encontrarlas. Sí, genial. Sí, lo mismo aquí. Montones de capacitaciones de Medicare cada semana. Y luego, mira, quiero decir, siento que lo que hacemos mejor como FMO, mejor que la mayoría, es tratar de encontrarte donde estés. ¿Cierto? Así que si eres un agente de acá y no tienes idea de lo que pasa en el lado de Medicare, solo contáctanos. Solo contáctanos. Solo mándanos un mensaje, llámanos, envíanos un correo y podemos organizar una capacitación personalizada solo para tú, ya sabes, para tu situación, ya sean 2 o 3 agentes o 50 agentes. Podemos hacer una capacitación en vivo o una capacitación virtual para ti y simplemente ayudarte a comenzar. Así que, bueno, mira, hombre, creo que cubrimos todos los puntos aquí. Hemos estado hablando por 25 minutos. No puedo creer que haya pasado tan rápido. Te agradezco que te unieras hoy. Absolutamente. Fue una plática. Gracias por invitarme. Sí, repetimos. Tendremos que hacer esto de nuevo, sin duda. Nos vemos. Gracias, Scott. Sí, gracias, Mike. Hablamos pronto, te lo agradezco.